presidente, doctor Eduardo Durán Gómez, vicepresidente, doctor Luis Horacio López Domínguez, secretario, doctora María Clara Guillén de Iriarte, tesorera, padre Fernán González, doctor Roger Pita, coordinador de la biblioteca y el archivo, señores académicos de número correspondientes de la Academia Colombiana de Historia, doctor Eufrasio Bernal, presidente de la Sociedad Geográfica, mi familia presente, mis amigas que me recomendaron libros, mis exalumnas, María de los Ángeles Morcillo, del Centro Cultural y Educativo Español Reyes Católicos, señoras y señores. Agradezco a los académicos numerarios por mi designación como académica correspondiente, lo que para mí es un honor y un compromiso. Ayudaré a que la historia patria y la historia en general vuelvan a ocupar un espacio en la cultura general de Colombia. Entonces, quiero ayudar con unos audiovisuales para enfocar los temas. Entonces, reflexiones sobre memoria y modernidad en los manuales de historia de Colombia, objetivos y límites del estudio. El objetivo principal de esta ponencia de posesión ante la Academia Colombiana de Historia como miembro correspondiente sobre los manuales de historia de Colombia es el siguiente: indagar sobre las razones que llevaron a los gobiernos de Colombia de finales del siglo XX a eliminar del currículum escolar la asignatura de Historia Patria. Este periodo del último cuarto del siglo XX se considera de crisis neomoderna o crisis de la globalización. Este trabajo no contempla ni es objetivo ocuparse de la didáctica de la historia ni de la educación o historia de educación con respecto a la asignatura de Historia Patria. Obviamente se tuvieron en cuenta algunos factores de estos temas que ayudaron a apoyar el objetivo. Este estudio se enfoca principalmente en las razones históricas, es decir, en la evolución, en el proceso social y cultural que condujo a la asignatura de Historia Patria, a que la asignatura de Historia Patria desapareciera del currículum de la Educación Nacional de Colombia. Este trabajo pretende llamar la atención sobre el hecho particular y concreto. Hoy los estudiantes de historia, los estudiantes colombianos de primaria como de secundaria, no están recibiendo cursos de historia de Colombia. Los manuales de historia de Colombia, o de historia en general, forman parte de la lucha por la modernidad del país desde la independencia, por lo que debieron haber desempeñado un papel importante a favor de la modernidad gracias a la civilización hispanista. Pero lo hicieron con este objetivo. Obviamente se arrasó con la resistencia de minorías culturales dentro de un contexto hegemónico hispanista versus diversidad étnica. Este conflicto se mantiene vivo aún hoy y pudo haber sido una de las razones por las que los gobiernos de los presidentes Belisario Betancur y Virgilio Barco eliminaron del currículum escolar la asignatura de Historia Patria. Los decretos que dieron inicio a esta política educativa fueron el 1002 del 84 y el 1167 del 89. Reescribir la historia es una tarea ardua y continua, además de que no puede desconocerse el conflicto que genera. Referentes cronológicos. Los últimos 15 años del siglo XX fueron decisivos en cuanto a las nuevas percepciones y posiciones frente al mundo y frente a la historia a escala global. Debido a los grandes y rápidos cambios sociales, políticos y económicos, por ende, la reforma de los currículos de historia en muchos sitios del planeta se hizo necesaria. Colombia no estuvo ausente de este asunto y su reforma no fue ni única ni aislada. Quiero precisar algunas fechas de dicho proceso que van a ser claves para este trabajo. Ahí las estoy poniendo Entonces, 1957 es el año en que se dan los primeros pasos para la gran revolución gracias a los primeros microchips y transistores fabricados en el Silicon Valley. Esto posibilita que la compañía de Steve Jobs lance al mercado masivo el computador personal Macintosh 128K en 1984. Entre 1984 y 94 se reforman importantes currículums de historia y sus respectivos manuales escolares. En Colombia, España, Estonia,
República Democrática Alemana, Estados Unidos y México, entre otros. Entre 1986 y 1989 se expidieron los decretos 1002 del 84 y 1167 del 89, con los que se reforma el currículo educativo de Colombia al eliminar la asignatura de Historia Patria y convertirla en una asignatura interdisciplinaria de Ciencias Sociales que comprende Historia, Geografía y Cívica. Simultáneamente, entre 1985 y 89, intelectuales colombianos se manifiestan en contra de los manuales de historia utilizados en las aulas escolares del país. Germán Colmenares publica su beligerante artículo La batalla de los manuales y Rodolfo de Rú publica su crítica en los catecismos patrios, entre otros. En 1986, España ingresa a la Comunidad Económica Europea. Después de su ingreso, se reforma su currículum de historia entre 1992 y 97. En 1990, Alemania se reunifica. Antes de la caída del muro de Berlín, se reforma el currículum de historia entre 1987 y 89. En 1991, Estonia se independiza de la Unión Soviética y comienzan las discusiones para la reforma del currículum de historia entre el 88 y el 90. En 1992, México vive un debate público enmarcado en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. En 1994 se lleva en Estados Unidos a cabo un movimiento conocido como National Standards para reformar el currículum de historia. En 1999, el convenio Andrés Bello realiza una conferencia internacional con sus países miembros sobre la enseñanza de la historia para la integración y la cultura de paz. Se publican cartillas acerca de esta práctica en cada uno de los países miembros. Como se ve, en este periodo se lleva a cabo una actividad muy intensa alrededor del tema de los currículums de historia a escala mundial, incluyendo el ámbito latinoamericano. La modernidad. Se entiende la modernidad como el proceso en desarrollo continuo, en conjunto y entrelazado, en el que intervienen tres variantes principales: la democracia moderna, la industrialización y la razón. La racionalidad moderna, Berman precisa la idea así: la modernidad es un mundo en construcción. La racionalidad moderna evoluciona hacia la iluminación de rincones otrora oscuros. Es un proceso inclusivo y abrazador. Avanza la tecnología y avanzan las instituciones que incorporan a todos aquellos a su paso. Con gusto aludo aquí al excelente libro recién publicado Histoire de la modernité de Jacques Attali, en el que estudia la historia de esta gran hazaña de la humanidad, la modernidad. Attali tiene la visión de la historia de la democracia desde la perspectiva francesa, como se verá a continuación. Cito a Attali: las revoluciones americana de 1776 y francesa de 1798 constituyen el resultado concreto y brutal de ideas elaboradas durante los siglos precedentes, de Thomas More a Rousseau, de Vico a Hobbes y de Locke a Montesquieu. Con la premisa de libertad, igualdad y fraternidad, se fundó un Estado racional tanto en América como en Francia, seguido en 1810 por la Nueva Granada, hoy Colombia. Con la Revolución Americana se fundó el Estado racional, laico, sin monarquía, al servicio de la protección de la propiedad privada, de la libre empresa y de la libertad individual. Este nuevo Estado, culmen de la modernidad, toma como objetivo final la razón, los derechos del hombre, el progreso técnico, la democracia, la libre empresa. Además, reivindica las raíces judeo-griegas, siempre presentes en el pensamiento y en los símbolos de la nueva nación. Attali tiene una visión muy francesa del fenómeno. Si revisamos la literatura inglesa sobre el tema, encontramos que para algunos la modernidad comienza con el descubrimiento de América. Sidney Pollack, en Peaceful Conquest, implica la visión subyacente a la de Attali, es decir, que la modernidad es el proceso de industrialización que conquista todas las tierras del mundo. En resumen, la modernidad se forma de un complemento tanto de las reformas políticas francesas como de los adelantos económicos, industriales y técnicos ingleses. En este proceso, como dice Attali, el Estado moderno toma como premisa la conquista de llevar la libertad, la igualdad y la fraternidad a todos los rincones de la tierra y, como lo asegura Pollard, acompañados del bienestar económico.
Ambos conquistan el mundo entero, no solo con el confort, como dirían unos, sino con la explotación, como dirían otros. Se considera que Colombia nació con la modernidad, aunque con sus particularidades. Para muchos autores y pensadores, la modernidad fue y es un proceso exclusivamente europeo. No lo creemos así. Colombia se vincula a la modernidad de forma particular, por medio de dos elementos principales. Primero, se ubica en la periferia, y segundo, a través de las raíces judío-griegas que hereda de España. Es decir, mediante las raíces hispánicas entró en diálogo con la tradición judio-cristiana o judío-griegas, es decir, con la modernidad, como expresó Attali. Aunque Colombia es un país mestizo, culturalmente es hispánico, y ha sido gracias a la lengua castellana que la racionalidad, la democracia y el Estado se han engrandecido para luchar por el progreso material, es decir, por la modernidad. Es por obra de la comunicación compleja, oral y escrita, que han interactuado la realidad, las instituciones y los hombres. Marshall Berman llama a este proceso necesario en la modernidad, cultura del diálogo. Con la independencia se creó en Colombia un Estado moderno, débil, con problemas para consolidarse, pero todos los días se lucha por una modernidad que se completa y se amplía. Este proceso moderno ha causado grandes conflictos. Según Rubén Jaramillo Vélez, en su libro Colombia, la modernidad postergada, se debate el hecho de que en Colombia la persistencia del periodo colonial durante buena parte del siglo XIX generó grandes conflictos. Para regresar a la premisa inicial, los manuales de historia han sido instrumentos de lucha y apoyo a la nación en su rumbo hacia la modernidad. Con una fuente en la que se nutre la imaginación de la comunidad para conformar, son una fuente de la cual se nutre la imaginación de la comunidad para conformar la identidad nacional. Benedict Anderson plantea que la imaginación de la comunidad proviene de instituciones que fabrican imágenes. En la época colonial, los imperios utilizaron las siguientes instituciones: el censo, el mapa y los museos. Desde su marginalidad, Colombia utilizó los manuales de historia patria, entre otros medios, para desplegar la modernidad, como se verá más adelante. Memoria e historia. Los manuales de historia de Colombia, así como todos aquellos textos que de una u otra manera formaron parte del círculo de la modernidad occidental, cumplieron un papel de lucha, apoyo y desarrollo de esa modernidad desde el siglo XIX. Desde la antigüedad clásica se le dio a la enseñanza de la historia atribuciones prácticas en razón de cómo los recuerdos del pasado les daban a los individuos un sentido de pertenencia a un grupo determinado. Después, en Europa se le adjudicó a la historia una estrecha relación con el ejercicio del poder. Desde siempre la enseñanza de la historia fue importante por ser la memoria de la humanidad, la que nos introduce a la evolución de la civilización y los logros del género humano. Este saber ha acompañado a los hombres desde el despegue de su vida, y la memoria de sus experiencias y descubrimientos permite la acumulación del conocimiento y su avance continuo. En la época de los nacionalismos, la necesidad de construir estados-naciones a partir de viejas monarquías cambió el uso de la historia y la convirtió en un vehículo legitimador y en un instrumento para educar cívicamente al pueblo. Es decir, la enseñanza de la historia se puso al servicio de la modernidad, de la formación de ciudadanos como instrumento legitimador del Estado, como depósito de logros y derrotas de la historia de pueblos, forjando identidades, transmitiendo una visión del pasado al nuevo sistema político. La confluencia de la formación de Estados-naciones con el liberalismo y el romanticismo llevó a los historiadores a empeñarse en descubrir el origen de las naciones, inaugurando en este proceso el patriotismo histórico con la acuñación de héroes e interpretaciones que serían utilizadas por políticos y maestros. Este uso de la historia se consolidó en una segunda mitad del siglo XIX hasta convertirla en una forma de exaltar el patriotismo. En este momento, la historia de Colombia hace su aparición, tomando distancia con un discurso propio sobre el pasado y los discursos de la conquista y la colonia. Sobre el desdibuje de los contenidos históricos del currículum colombiano ocurrido en Colombia a finales del siglo XX,
desde un ámbito más filosófico y literario, es posible argumentar, como lo hace Patrick Modiano, quien quiere ganar la batalla contra el olvido, y dice que nunca es tarde para luchar contra el olvido y defender la memoria. Por esta batalla, la Academia Sueca le otorgó el Premio Nobel de Literatura del 2014. No es tarde para reconstruir una historia borrada, aunque lleva tiempo conseguir que salga a la luz lo que ha sido borrado, dice Modiano en su novela Dora Bruder. Cito a Modiano, comillas, algunas noches la ciudad de ayer se me aparece con reflejos furtivos detrás de la de hoy. Con la eliminación de la asignatura de Historia Patria del currículo colombiano, se impide a los estudiantes la búsqueda histórica, establecer relaciones entre una ciudad de ayer y hoy, y la ciudad de ayer y la ciudad de hoy, por lo que no se determinan los vínculos entre unos individuos y otros, vínculos entre costumbres de ayer y de hoy. El olvido de la historia no implica un rompimiento, porque el rompimiento es mental. La historia, sus sociedades fluyen encadenadas, aunque no la conozcamos. La memoria individual debe contribuir a construir la memoria colectiva y la memoria colectiva debe retroalimentar la individual. ¿A quién le conviene borrar la historia? ¿A quién le conviene romper vínculos con familias, con comunidades, con historias del pasado? Hay que suponer que revivir la verdad del pasado, individual o colectiva, duele, pero hay que afirmar también que solo es recordando cómo se curan las heridas. La terapia del psicoanálisis se basa en el discurso libre, el que hace brotar, después de mucho recordar, el núcleo de los conflictos. Es solo entonces cuando se pueden hacer visibles las soluciones. Proceso lento y tedioso. Tercero. Balance sobre los manuales de historia patria y su contribución a la modernidad en Colombia. Los primeros manuales. ¿Cuál es el rol que cumplieron los manuales como instrumento de lucha hacia y por la modernidad en Colombia? Vamos a tratar los manuales de historia de Colombia desde dos puntos de vista. El primero, desde la modernidad misma, sus logros y omisiones mostrados a través de los manuales, y obviamente desde la historia, la metodología utilizada y la forma misma de hacer historia son necesarias para mostrar la modernidad. No sobra decir que los manuales fueron escritos en castellano y que fue el castellano el instrumento unificador en el proceso moderno colombiano. La modernidad de los manuales. Germán Colmenares sostiene en su obra Las Convenciones contra la Cultura que la historia como género literario y científico surgió en Colombia solo después de la independencia, dedicándose en el transcurso del siglo XIX a la reflexión exclusiva de dicho periodo, o sea, de la joven república. Por lo tanto, en este trabajo se tomarán en cuenta únicamente los manuales que incluyan el periodo republicano, por ser la república el fenómeno más importante del siglo XIX en Colombia. Efectivamente, después de los heterogéneos escritos colombianos, los primeros manuales en tratar de buscar un nuevo imaginario social y patriótico y cívico fueron los catecismos políticos publicados a comienzos de la República. Estos unen la historia, la política y la religión, cual es el caso del de Cerveleón Pinzón, es el caso del Catecismo Político del venezolano José Grau. Este manual abre la puerta a nuevos y locales catecismos políticos, como el famoso y bien estudiado en Colombia de Cerveleón Pinzón, el Catecismo Republicano de 1865. Cerveleón Pinzón expresa lo siguiente en la introducción de su catecismo. Con respecto al pensamiento moderno, comillas, en la primera parte relativa a nuestra independencia de España, se ha tenido particularmente la mira de que se mantenga vivo el recuerdo de los próceres, sobre todo el de los ilustres mártires de aquella causa, así como de recomendar las heroicas acciones de valor y de patriotismo que ilustran la guerra. No era posible consignar, como me hubiera sido muy agradable, los nombres de todos los afamados guerreros y de los eminentes ciudadanos que de uno u otro modo se pusieron al servicio de aquella causa y contribuyeron a la fundación de la República. Me he detenido algo más respecto de la garantía de los derechos individuales.
he creído que en un catecismo republicano debía decirse algo sobre las ventajas del sistema republicano bajo el que hemos nacido y en el que habremos de vivir y morir. El único punto en que este catecismo republicano disiente de la modernidad definida por Attali y Berman es en su incapacidad de ser laico. Allí, en las escuelas, solo se les debe inspirar a los niños el amor recíproco, instruirlos en las esenciales obligaciones del hombre respecto a Dios, respecto a la patria y respecto de sí mismos. Como lo anotó Marshall Berman en el epígrafe que ya citamos, la modernidad nos permite a la vez ser revolucionarios o conservadores. Los siguientes manuales y sus autores toman una de las dos posiciones, bien sea la conservadora o la liberal, cada una de acuerdo con los partidos políticos imperantes en la época y las consecuentes ideologías desarrolladas por ellos. Así mostraban la modernidad los que para entonces eran nuevos manuales de historia en el siglo XIX, con José Antonio de Plaza. Comienzan las narraciones con sesgo partidista liberal en 1850, José Joaquín Borda, conservador, publica en 1870 Historia de Colombia contada a los niños. Borda desarrolla a través de su manual la ideología acorde con sus creencias. José María Quijano es un historiador liberal radical cuyo manual de 1891 es rechazado por los colegios conservadores religiosos de la época, y finalmente el de Soledad Acosta de Samper, Lecciones de Historia de Colombia, quien es la escritora más moderna. Soledad Acosta dejó por sentado en su manual que la civilización era el destino fijado a la nación colombiana y que cada uno de los periodos históricos representaba un paso adelante en el progreso del país. Por intermedio de estos escritores de historia, se vislumbró el desarrollo subyacente de las ideologías imperantes en el país, la liberal y la conservadora. Es así como la tesis de Silvia Juliana Rocha de la Universidad Industrial de Santander nos deja ver claramente este desarrollo. Además, Rocha estudia el uso de las fuentes en los primeros manuales y concluye que su uso fue adecuado, aunque no siempre equilibrado. Por ejemplo, los acontecimientos independentistas se trataron como emanados de la Ilustración. En conclusión, estos manuales de historia interpretaban el Estado moderno, su ideología, sus partidos políticos desde una posición moderna, con forma de investigación moderna correspondiente a la época en que fueron escritos. Jorge Orlando Melo y otros historiadores colombianos, en el análisis que hacen de la literatura histórica de la República, dicen que en el siglo XIX era lógico considerar que la principal función de la historia como tema de estudio era moralizar y ejemplarizar el conjunto de la sociedad, razón por la que el conocimiento del periodo de la independencia debía contribuir a crear una identidad nacional en torno a héroes y mitos fundacionales. Si hacemos una reflexión sobre lo antes dicho, podemos asegurar que los primeros manuales lucharon por moralizar, por crear identidad nacional, por criticar el pasado o por defenderlo, por defender el camino liberal o el camino conservador, pero sobre todo vislumbraron un objetivo de civilización moderna para la nación colombiana. Los críticos aluden que los manuales les dieron un lugar destacado a los héroes y al periodo de la independencia, lo que es cierto, pero como los primeros objetivos eran amar la patria y venerar a los héroes de la gesta revolucionaria, forjadores de la nación, este exceso se hacía necesario en aquel momento de la historiografía y de la formación de la patria. Los manuales de historia de Colombia del siglo XX. Entonces, este cuadro que ven ahí muestra los manuales de historia más editados y por lo tanto los más estudiados del siglo XX, así como sus autores. La visión sobre los manuales de historia de Colombia, comenzada en el siglo XIX, continuó con más referentes, con más información, así como con más recursos documentales hasta los años 80 del siglo XX. Continuaron con más ahínco las visiones opuestas y complementarias, siendo estas la liberal y la conservadora. La simbiosis entre Dios y la patria fue común en los manuales de historia elaborados por miembros de congregaciones como la lasallista, tal como lo demuestra el hermano Justo Ramón con su Historia de Colombia. Además de mirar el mundo a través de Dios, consolidaban la visión conservadora de la historia de Colombia. Los manuales más liberales tenían la intención
de promover el ideario de la unidad nacional a partir de referentes como el territorio, entendido como el espacio en el que cobra vida la nación, la ley como fuente de orden y gobernabilidad de los sistemas republicanos, la religión católica como modeladora del alma nacional, la lengua castellana como vaso comunicante entre la población y la iconografía patriótica como fuente de los arquetipos que hay que imitar. Estos elementos entraron a formar parte de los imaginarios sociales y las expresiones simbólicas en torno a la consolidación del Estado-Nación y a los referentes de la identidad de allí derivados. El manual más editado fue el Compendio de Historia de Colombia para la enseñanza de las escuelas primarias y secundarias de la República de Henao y Arrubla, académicos de la historia de la Academia Colombiana de Historia, editado sucesivamente entre 1911 y 1968. Fue el texto ganador de un premio otorgado por la Academia Colombiana de Historia para conmemorar el primer centenario de la independencia. Jorge Orlando Melo, en su artículo sobre la historia de Henao y Arrubla, dice que este trabajo fue el único presentado al concurso y que tenía la característica principal de ser estrictamente imparcial ante los graves conflictos y guerras del fin del siglo XIX. Este texto tomó como principal una de las funciones centrales, contribuir a crear una imaginada comunidad de ciudadanos entre sujetos que hasta ese momento habían estado separados por el lenguaje, las culturas regionales o la religión. Melo, con cierto sarcasmo, admite que la comunidad imaginada por Henao y Arrubla era hispanista, centralista desde Bogotá, blanca, y sus héroes eran engalanados con adjetivos que incorporaron el lenguaje patriótico de muchas generaciones. Críticas y comparaciones. En Colombia, si bien los manuales desempeñaron un rol modernizante para las décadas de estudio que nos ocupa, la tradición de los manuales de historia de Colombia del siglo XIX permanecía intacta y un tanto inmóvil en los turbulentos años de finales del siglo XX. Para enfrentar esta situación de resistencia al cambio y de manera simultánea a las reformas hechas por el Ministerio de Educación Nacional, una avalancha de críticas provenientes de los intelectuales e historiadores del más alto nivel comienza a desplegarse en los medios masivos de comunicación, así como en revistas especializadas a partir de 1984. Tal es el caso de los artículos ya citados de Germán Colmenares y Rodolfo de Rú, quizá los más representativos de esta batalla. En dicho debate se involucró también a la Academia Colombiana de Historia. Germán Colmenares, en su famoso texto La batalla de los manuales, publicado en 1989, hace una crítica a favor de modernizar los manuales, modernidad que se estaba viendo interrumpida al impedir que se incorporaran al estudio de historia problemas sociales y económicos. Esto lo dice Germán Colmenares. Colmenares, desde su posición de la nueva historia, critica la animadversión hacia los temas de cambio social en los manuales de historia y la no incorporación de investigaciones históricas y sociológicas como las de Orlando Falsborda o Jaime Jaramillo Uribe. En estas décadas de finales del siglo XX, Colmenares destaca y resalta el manual de Carlos Alberto Mora y Margarita Peña, publicado en 1977 y vigente hasta la reforma curricular de 1989. Este texto da un paso adelante con respecto a los manuales anteriores, al incorporar temas y puntos de vista necesarios para los nuevos tiempos. Si bien Colmenares tiene razón en su crítica, la reduce a la falta de información, a la no inclusión de nuevos temas históricos y a la ausencia de lucha política implícita en el manual. No habla de la parte didáctica que subyace a un manual escolar de historia, por lo tanto, o alude al manual escolar más como un instrumento político, eludiendo su carácter cultural y educativo. En otras palabras, elude lo que para Mario Carretero es principal en un texto escolar. Cito a Carretero: el texto escolar es portador de contextos que son recibidos en el marco más amplio y singular de la subjetividad de cada niño. Por eso, el manual de historia contiene tanto llaves como peligros. Las llaves le permiten al niño construir el mundo y los peligros destruirlo. Dice Carretero que efectivamente la crucial relación entre modernidad y educación sitúa en la historia el ancla del proyecto común
de su telos emancipatorio a partir de la memoria que da filiación al grupo identitario. Herencia, memoria, patria e identidad son los emblemas que llegan a extenderse a la herencia occidental y eventualmente cristiana. Si miramos con detalle, todos estos emblemas son incluidos en los manuales de historia de Colombia, cumpliendo con la premisa con la que Carretero define el carácter de la historia nacional. Primero, el manual nace de la escritura misma y segundo, nace para ser enseñada. Por lo tanto, la educación asume un papel central en la tarea de construir ese proyecto común en la republicanización y en la democratización. Rodolfo de Rú alude también a omisiones de los manuales utilizados en la enseñanza de la historia de Colombia. Él hace más énfasis en el exceso de protagonismo de héroes blancos, masculinos, militares y políticos, y desde su visión marxista critica que estos héroes sean vistos como el verdadero motor de la historia. Por lo tanto, critica la omisión del resto de los actores sociales, es decir, de los indios, negros, mujeres, obreros y campesinos. La batalla de los manuales estaba planteada en Colombia desde finales de la década de los 80. A continuación, se estudiará el contexto local e internacional y la consecuencia de esta batalla para los manuales de historia en Colombia. Cuarto, contexto histórico en el que se eliminaron los manuales de historia patria del currículum escolar en Colombia. Historia de la reforma educativa. Según la tesis de Carolina Andrea Guerrero García, el desinterés por la historia visto desde las reformas curriculares realizadas desde el Ministerio de Educación Nacional y que conduce a la desaparición de la cátedra de historia del currículum comenzó ya desde el gobierno del presidente Alfonso López con el decreto 1419 de 1978. En este decreto, el interés general de la educación nacional estaba enfocado en los conocimientos actuales de la vida nacional e internacional. Actuales, es importante decirlo. Se habla de ciencias humanas, por lo tanto se le daba importancia al presente y se visualizaba la integración de la historia y la geografía en las ciencias humanas. En estas inconsistencias e irregularidades en el seguimiento de la reforma de López Michelsen llovían las críticas desde todos los sectores a la reforma educativa en general y en particular al área de historia. La enseñanza de historia se perfiló desde entonces como integrada a otras ciencias sociales, geografía y cívica. El gobierno siguiente de Belisario Betancur, 82-86, con su ministro de Educación, Rodrigo Escobar Navia, promulgó el decreto 1002 del 84, con el cual el proceso de integración del área denominada Ciencias Sociales se continuó. Dice Guerrero García que esta reforma prosiguió con ausencia de directrices, orientación, metodología, contenidos, modelos de evaluación, capacitación, fundamentos epistemológicos y orientación docente. Lo importante es que las editoriales de los libros de texto tomaron la iniciativa y comenzaron a promocionar, a vender y a divulgar manuales de historia con el eslogan de Ciencias Sociales Integrales. Así que se puso en práctica la integración de las ciencias sociales. Durante el gobierno de Virgilio Barco Vargas, 86-90, y con el ministro de Educación a cargo, Manuel Francisco Becerra, existía una gran preocupación por la enseñanza de las ciencias sociales que se venía impartiendo a raíz de la reforma del 84. Con tal motivo, con el ánimo de complementar el decreto 1002, se expidió el artículo 1167, en el que se ordenaron cambios en la composición correspondiente al área de ciencias sociales, modificando el artículo 5 del mencionado decreto así. Las ciencias sociales comprenden historia, geografía y cívica. La integración de las ciencias sociales fue un hecho. Ya para comienzos de la década de los 90, la historia había desaparecido del currículum, aunque el propósito de la reforma continuada por varios gobiernos fue bien intencionada, ya que la integración de las ciencias sociales buscaba proporcionar la posibilidad de comprender la vida
tanto en las dinámicas locales, cercanas, nacionales y mundiales. Se buscaba además limitar la memorización, posibilitando la identificación de personajes como, no como un recital biográfico, sino con el análisis que reflejara los actos de cada uno. Según entrevista con el ministro de Educación, uno de los ministros de Educación del presidente Virgilio Barco, dice el titular de la cartera: realmente nunca se quiso desaparecer la historia de los currículums, se integró como área de conocimiento con geografía y cívica. Durante mi ministerio impusimos la flexibilización curricular para evitar la imposición centralista y fomentar los valores regionales y exaltar la identidad comarcal. En síntesis, podemos decir que la aprobación del área de Ciencias Sociales en 1984 con el decreto 1002 cayó en un vacío, ya que la sociedad educativa colombiana no estaba preparada para incorporar la compleja integración que requería la integración de las ciencias sociales. En otras palabras, integrar procesos de geografía, historia, sociología, como lo había hecho Fernando Brodel, con la historia total promovida por la Escuela de las Anales, era casi imposible con la nómina de profesores existentes en el país en la época. La reforma requería un docente con una preparación interdisciplinaria, con un dominio de las teorías y las metodologías investigativas y epistemológicas de campos diferentes de la historia y la geografía. Por consiguiente, la integración del área del saber fue el mayor problema que identificaban los maestros de los nuevos currículos. Contexto colombiano. Hay que tener en cuenta, como hemos repetido en este trabajo, que los manuales de historia patria son un instrumento que forma parte de la lucha por hacer de Colombia una nación más moderna desde 1810. La década de los 80 del siglo XX fue un punto de gran aceleración en la búsqueda de la modernidad, tanto a escala nacional como mundial. La tecnología de los nuevos computadores personales y la caída del mundo socialista cumplieron un papel fundamental en esta aceleración y en esta nueva expansión de la modernidad. En un artículo de Fernando Cepeda Ulloa sobre la reforma política de Colombia, este autor asegura que el anhelo de la descentralización política del país se remonta al gobierno de Belisario Betancur. Durante dicho gobierno se iniciaron las conversaciones de paz con el grupo guerrillero M-19, se perfiló la elección de alcaldes y hubo una mayor participación popular, lo que profundizó la democracia. En resumen, se dieron los primeros pasos a lo que se conoció más adelante como la Constitución de 1991. En las entrevistas que hice a los ministros de Educación de la administración del presidente Virgilio Barco, se vislumbró que ellos eran conscientes del momento histórico que se vivía y así mismo lo interpretaban. En consecuencia, actuaban para adaptarse a las circunstancias. Cabe recordar que durante el gobierno de Virgilio Barco se negoció la desmovilización con varios grupos guerrilleros, incluyendo el M-19, en el 86. Por eso el presidente propuso la formación de una asamblea con el objeto de reformar la Constitución del 86. Esta idea tomó vuelo y contó con el apoyo de varios grupos simultáneamente, Séptima Papeleta, M-19, etc. La nueva Constitución tendría por objeto, entre otros, dar autonomía a las regiones y descentralizar el país. En este contexto puede entenderse la reforma del currículum escolar de historia, la cual nos ocupa en este trabajo. La educación debía descentralizarse para dar más posibilidades a la acción a las regiones. Es decir, con la flexibilización del currículum, las regiones podrían reflejar mejor sus intereses en los nuevos manuales escolares, por lo que podrían estudiar a sus propios héroes, sus propios acontecimientos desde su propia mirada, liberándolos de la perspectiva bogotana. En el gobierno central se previó la reforma política y la educación tomó la delantera, antes de la constitución de la reforma política, etc. Contexto cultural internacional. Los asistentes a esta sala debemos ser conscientes de que en los años vividos hemos sido testigos no solamente de un cambio de siglo, sino del paso de un milenio a otro.
Vivimos los primeros años del segundo milenio de la era cristiana. Esto a simple vista y desde la microhistoria parecería solo ser el paso de unos días tras otros, de unos años tras otros. Pero si se mira desde el torrente histórico, debemos admitir que hemos sido testigos o víctimas de un nuevo impulso de la revolución industrial, la revolución cibernética. La revolución cibernética lleva apenas unas 3 décadas y ya lo ha transformado todo. La aviación, la medicina, la óptica, además abrió un nuevo libro de la vida, el de la genética, un nuevo libro del espacio, etc. Lo ha tocado todo, lo ha transformado casi todo. Y nosotros en la mitad del camino. A partir de 1984, todo comenzó a cambiar. La precisión, la rapidez, la inmediatez. Podemos decir que somos una generación que cruzó un siglo, cruzó un milenio. Flotamos en la cresta de la ola de una nueva revolución industrial. Pasamos del chisme a Facebook, de la enciclopedia a Google, de mirar la historia a proyectar su apocalipsis. Coincido plenamente con Jacques Attali cuando dice en su libro Histoire de la modernité, pensar la modernidad, su historia, su devenir es sin duda urgente, porque la modernidad siempre implica la concepción que una sociedad hace de su futuro, de cómo lo imagina. Pensar el futuro, imaginar la idea de que uno se hará del futuro, es una tarea fascinante. Es como, por ejemplo, la forma como en el 2030 uno pensará, soñará, se imaginará, construirá y cambiará el mundo del 2060. Con la nueva revolución industrial afirmamos unos cambios incuestionables, con los que la era cibernética ha desdibujado el pasado y con ello las tradiciones. La historia se hace ahora borrosa, la religión pasa a un segundo plano, la globalización trae consigo hibridaciones y mestizaje cultural. El Papa Juan Pablo II en su encíclica Fides et Ratio utiliza la palabra posmodernidad para asignar y condenar el relativismo de los valores, el escepticismo frente a la razón y la negación de toda verdad humana o divina. En un mundo cambiante como el de Noé en su arca, no se salva sino quien tenga puntos de referencia estables, los que le permitan moverse dentro del caos y esperar que cese la tormenta de eventos que lo inunda todo. Quizás los referentes más importantes sean el humanismo moderno o la razón y el canon clásico. Todo se debe hacer, legalizar y proyectar en beneficio del hombre. Se ha perdido ese objetivo en aras del lucro. Las mayorías no siempre tienen la razón, pueden estar desorientadas. La modernidad de finales del siglo XX. Como decíamos en los referentes cronológicos, los últimos 25 años del siglo XX fueron de gran turbulencia en cuanto a la globalización o como este trabajo denomina, la nueva modernidad o la revolución cibernética. Este periodo de la historia contemporánea se percibe a la vez como ruptura y como continuidad, como interacción entre lo universal, lo particular y lo local. El nacionalismo tiene ahora lugar en un contexto transnacional, por lo tanto las ideas, los bienes, los recursos, la información y el conocimiento circulan a gran velocidad. Los hombres migran y la academia es el centro más sensible e importante de la circulación de las ideas. No es casual, por tanto, que simultáneamente a la reforma del currículum educativo colombiano y la consecuente eliminación de los manuales de historia patria en el país, haya habido una serie de reformas curriculares en diferentes partes del mundo, todas ellas muy representativas y con diversas características. Sin embargo, ninguna de ellas condujo, como en Colombia, a la eliminación de la asignatura de historia de su currículum. Todas ellas se adaptaron en forma activa a las nuevas necesidades, visionando nuevas perspectivas. Solo en el caso de Colombia se dio un salto al vacío. ¿Cómo enfrentaron otros países la modernidad de finales del siglo XX en sus reformas curriculares? A finales de los años 80 fueron múltiples las reescrituras de la historia en los textos escolares.
Solo en el caso de los países de Europa Oriental fueron variadas. La caída del muro de Berlín marcó el fin de la era comunista y en la enseñanza de la historia el fin del currículum marxista-leninista. En el caso de la RDA, la estrategia de la reforma educativa tuvo como objeto darle una nueva identidad a la nación unificada, identificando los valores de Occidente, reingresando a la historia occidental con la consigna de la democracia pluralista y el libre mercado. En Alemania intervinieron en la reforma tanto institutos como centros de investigación histórica nacionales e incluso extranjeros. Además, durante el proceso de reforma intervinieron sobre la formación de la opinión pública los medios masivos de comunicación. Otro caso sugestivo es el de Estados Unidos, donde en 1994 surgió un movimiento conocido como National Standards para reformar el currículum de historia. Esta reforma fue suscitada por los bajos resultados de los estudiantes en esta materia. La polémica se sitúa en este caso entre la memoria histórica tradicional versus la nueva diversidad, producto de las migraciones. Participaron en la reforma profesores de escuelas públicas, especialistas en estudios sociales, funcionarios gubernamentales, historiadores, representantes de organizaciones escolares y universitarias y miembros de organizaciones de padres. La nueva derecha americana se sintió amenazada porque la reforma no glorificaba ni era personalista, no daba relevancia a los hechos que vertebraban la historia, hasta entonces tradicional y norteamericana, no la consideraban occidental, ya que integraba gran parte de la historia y los valores de otras culturas, en particular la africana y la asiática. En resumen, Estados Unidos no era Estados Unidos sin Washington, pero para los defensores de la reforma se enfrentaban al tema de las minorías excluidas. La línea académica de la historia social finalmente triunfó e incorporó el enfoque multicultural. Se configuró una nueva política de las diferencias de sexo, de etnia, de clase y de religión. Además, se cuestionó la presencia de los grandes hombres y se reclamó el reconocimiento de cada identidad. En 1992, México vivió un debate público enmarcado en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, por el cual se elaboraron libros de diversas asignaturas, pero las polémicas públicas entre educadores y medios masivos e historiadores, entre otros, se centraron exclusivamente en las reformas de los libros de historia. Todo implica que en México se le otorgó a la enseñanza de la historia patria una gran responsabilidad en la formación de la identidad nacional. Cada país asumió la labor de diferente manera, mediante grupos de estudio, por el diálogo con la comunidad, por interacción con los medios masivos. Todo produjo manuales escolares adaptados a la nueva era y según los objetivos claros de cada país. Se llevaron a cabo reformas, pero no sin tensiones. En unos casos hubo más conflictos que en otros, pero en ninguno, como en Colombia, se llegó al fin de la historia. Las motivaciones de tales reformas fueron variadas. Bueno, a modo de conclusión, a partir de 1989, con la caída del sistema soviético, el modelo occidental se extendió por todo el planeta. En este contexto internacional se gesta la reforma constitucional de 1991 que pretendía descentralizar el poder, darle participación a las minorías, etc. Si esto se traduce en contexto de la historia, estaríamos hablando de deshispanizar, desbogotanizar y deselitizar la enseñanza de la historia. Podemos decir en consecuencia que los manuales de historia que fueron modernos para el siglo XIX y principios del siglo XX habían dejado de serlo para finales del siglo XX. Su resistencia a adaptarse, a renovarse y a ponerse de acuerdo con los nuevos tiempos los hizo obsoletos ante los ojos de intelectuales, profesores y estudiantes de historia. Los críticos colombianos abogaron por una historia sin héroes, incluyente, al igual que sucedió con éxito en la reforma realizada a la enseñanza de la historia en Estados Unidos en 1984. En Colombia, un país en guerra con varios grupos guerrilleros desde hacía varias décadas, habría sido imposible representar a campesinos, guerrilleros, sindicalistas y obreros en los mismos manuales de historia reformados, cuando todos estos sectores estaban en franca oposición al gobierno. Esto no significa que después de la reforma los manuales escolares no evolucionaran
en la parte didáctica e incluso en sus contenidos. Pero la ruptura entre héroes y masas se profundizó con la polémica en el contexto social y político colombiano del momento. Por lo tanto, cuando se propuso la reforma educativa en los años 80, nunca se propuso el consenso, razón por la cual la vía más fácil fue dejar el tema de la historia en el limbo. El consenso, que fue la vía tomada por la RDA, por España, por Estonia, en Colombia nunca se contempló porque esa vía estaba obstruida y el país se hallaba en medio de una guerra prolongada, como lo analiza Mario Carretero. La batalla de los manuales fue muy intensa y no desencadenó una síntesis, una conclusión. Se invita a formar un foro permanente, continuo, mestizo, para dar conclusión a la batalla de los manuales. Con la paz soñada, la síntesis cultural se impone en Colombia. El nuevo paso de la modernidad cultural es ser consciente del mestizaje como producto de la convivencia en conflicto de tantos siglos. En el siglo XXI ya no somos blancos, negros ni indígenas, por lo que el salto de reconocernos como mestizos debe hacerse ahora a consecuencia de la reconciliación. Mestizaje no significa vacío, ni limbo, ni antihispanismo, ni indigenismo, ni no inclusión. Debemos buscar en forma encadenada los aportes y la síntesis de nuestro propio mestizaje con preponderancia hispanista, pero bailando cumbia, cantando vallenato, oyendo ópera, pero hablando español. Y sobre todo, buen español al estilo de Rufino José Cuervo.